Bonjour à tous, bienvenue à la classe de français. On va commencer au travail avec le texte. S'il vous plaît, passez à la page 26. Et là, on va trouver les premiers titres. Vamos a comenzar el trabajo mediante el texto y el video. Vámonos al título número 1. Significa rendezvous. Rendezvous es una cita y el primer título dice Regard écoute. Debemos mirar los dibujos y tratar de identificar de qué se trata. En el segundo punto nos dice, en la segunda actividad nos dice, lea el texto y asocie las ilustraciones y los diálogos. Vamos a dar lectura. Esto les dejo para que trabajen ustedes, que relacionen el dibujo con el texto y ahora vamos a leer. La secrétaire, elle regarde la jeune. Ah oui, monsieur Lebel, bonjour monsieur. La secrétaire, il passe la tête pour la porte de la cabine du stand. Monsieur Thomas, monsieur Lebel est là. Monsieur Thomas, oui, 1 minute, j'arrive. Bernard Lebel, bonjour mademoiselle, je suis monsieur Lebel. Bernard Lebel, il montrait sa carte de visite. La secrétaire, elle parle à monsieur Lebel. Asseyez-vous, monsieur Thomas, a dit tout de suite. En español podríamos traducir, lea el texto y asocie las ilustraciones y los diálogos. La secretaria, ella mira la agenda y, sí, señor Lebel, bonjour, señor. La secretaria, ella pasa la cabeza por la puerta de la oficina y, señor Tomás, el señor Lebel está afuera. Monsieur Tomás, sí, 1 minuto, ya llego. Bernard Lebel, buenos días señorita, yo soy señor Lebel, Bernard Lebel, y le muestra su tarjeta personal. La secretaria, ella habla al señor Lebel y le dice que se tome asiento, que ya va a llegar enseguida el señor Tomás. La actividad número 3 nos dice encuentre el orden de los diálogos. Entonces hay que ir con la lectura anterior, ir ordenando los diálogos. En la actividad número 4 nos dice forme grupos de 6 personas para hacer el diálogo y ensayar la parte fonética, pero esta parte no la vamos a hacer porque no estamos en directo contacto. Yo les dejo esto también, si ustedes gustan pueden hacerlo. Vamos a tomar el primer orden que se debería hacer para los diálogos, y en todo diálogo se comienza con un saludo. Entonces vamos a ir al saludo. ¿Quién está saludando? ¿Quién se aproxima a la recepción? Y encontramos que el 4 dice bonjour mademoiselle, je suis monsieur Lebel, Bernard Lebel, y muestra su tarjeta de presentación. Entonces ese es el diálogo número 1. El diálogo número 2 sería la respuesta de la secretaria. Ella mira su agenda, como vemos, aquí sería el 1 y este sería el 2. Mira su agenda y le dice, sí, el señor Lebel, bonjour, monsieur. Claro, ve que es parte de los inscritos en la lista, ¿no? Entonces, ese sería el número 2. El 3, el 4, ustedes van a ir ordenando y esa sería la tarea 1.
Vamos a ir a la siguiente página. Vamos a encontrar que dice en el título mensaje electrónico. Vemos en el gráfico dos pantallas de una computadora. La una es la que envía el mensaje y la otra es la que responde el mensaje. La actividad 1 nos dice lea los dos mensajes electrónicos. Entonces esto es leer. Vamos a leer el mensaje que se envía. Vicente envía a Verónica y el texto dice Véronique, je passe demain au stand, j'ai apporté le catalogue et les fiches pour la présentation de la collection et les conférences. Un petit problème, je ne trouve pas l'adresse de Marine Boyer, elle n'est pas sur la liste journaliste. Merci d'avance, amitié Vincent. El texto de envío, el texto de respuesta. Verónica le envía a Vicente. Así el siguiente texto. Vincent, voici l'adresse électronique de Marina. Ahí está el correo electrónico. Y se despide. Además, salut Véronique. La lectura estaría hecha. El número 2 dice señale las formas de despedirse, y nos vamos a ir otra vez a ambos textos. En esta parte vamos a encontrar que Vicente se despide con la siguiente expresión: Merci d'avance, amitié Vincent. Merci d'avance es una expresión francesa que se puede traducir como gracias de antemano. Amitié sería un resumen de lo que generalmente lo hacen ellos, es amitié sincère, amistades sinceras, y está resumida como amitié. En la despedida de Verónica dice además, hasta mañana, salut, como chao, Verónica. Esas son las dos formas de despedirse. Y en nuestra lengua tenemos formas de despedirnos como ser adiós, hasta pronto, nos vemos el mes que viene, etc. Hay formas de despedirse muy tradicionales. En el punto número 3 hay una pregunta que dice dites pourquoi Vincent envoyé un mail a Véronique. Diga por qué Vicente envía un correo electrónico a Verónica. Encontramos la respuesta en el texto que escribe Vicente. Dice j'ai passé demain au stand, j'ai apporté le catalogue et les fiches pour la presentación de la colección y la conferencia. Él va a llevar los catálogos y las fichas para la actividad que se está presentando. Ahí sería la respuesta número 1. Y hay otra pregunta dentro de la misma pregunta 3 que dice ¿qué parte del mensaje de Verónica responde al problema de Vicente? Hay un problema que representa que no tiene la dirección de Marina, ¿no? En la segunda parte no tiene la dirección de Verónica. Entonces, ¿qué parte resuelve? Entonces se resuelve cuando Verónica le envía la dirección electrónica de Marina. Entonces ya estarían respondidas las dos preguntas. Y en la pregunta número 4 dice piense y ubique dos frases negativas en el mensaje de Vicente. Otra vez nos vamos al mensaje de Vicente y vamos a encontrar frases negativas que expresa Vicente. Una es je ne trouve pas l'adresse de Marina, y parce que elle n'est pas sur la liste de journalistes. Hay dos preguntas en forma
negativa. Entonces lo que se tiene que hacer es expresar las dos frases en forma positiva. Una vez que ustedes tengan el entendimiento de cómo se hace una frase negativa, responden a esta pregunta. Entonces la vamos a poner pendiente, pero sería la tarea número 2. Tarea 2 por resolver. Les vamos a enviar un video corto para explicar cómo se hace la negación. Entonces, una vez que tengan entendido ello, lo hacen esta actividad. Ahora nos vamos a ir a los artículos definidos para mencionar palabras que están en esta tabla, y la indicación dice: lea y clasifique los nombres que se encuentran en el documento A, el documento B y E, que ya lo hemos estudiado, y tenemos que ir llenando en esta tabla las palabras que corresponden a un artículo definido, ya sea singular o plural, masculino o femenino, o también masculino o femenino, que se escribe de esta manera. El ejemplo dice: para hablar en masculino se utiliza el artículo definido le, y sería le catálogo. Si es en femenino va a ser la. Y si es masculino y femenino, donde se encuentra un choque de vocal, por ejemplo, en este vamos a tener la adres. Como ven, aquí hay un croche de voyelle, no se permite en francés, entonces lo que se hace es el uso de el apóstrofe y se hace la liaison l'adresse, ¿no? Y de esa manera se puede explicar cómo se utiliza el artículo definido, que puede ser también utilizado para una palabra masculina, que puede ser le dialogue, o tal vez diálogo, ¿no? De diálogo, que también se podría presentar como masculino. En este caso también se ha presentado como masculino y no hay choque de vocales. Vamos a la actividad 2, que dice: ¿cuándo es que se emplea el apóstrofe o simplemente el sujeto le o la? Es lo que acabamos de explicar, ¿no? Sería a este punto que vamos a explicar. Y el punto número 3 dice: el artículo definido, ¿cuántas formas presenta al plural? Como vemos, hay una sola forma que presenta al plural, que sería les, ¿no? Al artículo simple le se adiciona una S para construir el plural. Y hay uno solo, no hay más. Les photos, les serges, les tableaux, les différents exemples pour dire pluriel. A la actividad 4 dice, tomando como ejemplo la ficha 17, hay que llenar los espacios con los artículos definidos explicados anteriormente. En la parte a la izquierda hay una explicación
completa del uso de los artículos definidos y algunas aclaraciones. Dice, no hay un neutro en francés, todos los nombres son masculinos o femeninos. Por ejemplo, la foto, el documento, el catálogo, la documentación. En plural se aumenta S para que se vuelva la palabra plural. On va lire en français. Il n'y a pas de neutre en français. Tous les noms sont donc masculins ou féminins. La photo, le document, le catalogue, la documentation. Au pluriel, on ajoute souvent S au nom. Les documents, les conférences. Una vez traducido en francés, vamos a ir a la actividad número 4, que señala complete los espacios siguientes. Y aquí tenemos un ejemplo con el cual se va a aclarar. Je te présente Sophie et Aline, secrétaire de Monsieur Thomas. ¿Qué artículo vamos a utilizar? El que vamos a utilizar es el les, porque está hablando de dos personas. Je te présente Sophie et Aline, las secretarias del señor Tomás. Por eso entonces en ese espacio tendría que entrar les. En el siguiente ejemplo número 1, ustedes leen Alain, Bernard y Beatriz, son 3 personas, les étudiants du professeur Picard. Ahí también utilizaríamos el artículo definido plural, porque son 3 personas y hay una liaison a la fonétique. Étudiante, les étudiantes. Il y a une liaison, les étudiants. El 2, el 3, etc. Les dejo como tarea. Esta es la tarea número 3. Y la tarea, el número 6, vamos a consultar un diccionario y hay varias palabras a las cuales nosotros tenemos que añadir el pronombre, el artículo definido. Y la primera es analizando, es una palabra femenina, por tanto se pone la artículo la exposición. La exposición y el artículo femenino. En el siguiente ejemplo 2 vamos a ver que hay la palabra repas. Esto significa comida. Es una palabra masculina, por tanto corresponde el artículo le repas, ¿no? Le repas. Y como está ahí la S, nos indica que es una palabra plural. Le repas, las comidas. Y ahí van llenando todas las palabras, y esta significaría la tarea número 3, 4, ¿no? Vámonos ahora a la página siguiente. Vamos a explicarle pronom sujet. Edith. Réalisez les documents A, B, d'agir, réagir. Complétez les tableaux suivants avec les mots qui manquent.
hay que leer nuevamente el documento anterior A, B para completar esta tabla de verbos conjugados. ¿Qué quiere decir verbo conjugado? Que tenemos que ponerle el sujeto a cada verbo que ya está conjugado en los espacios que faltan, ¿no? Aquí en esta parte vamos a ir llenando los espacios. Vamos a ir dando lectura de los verbos que están presentados en singular y plural en la primera persona, segunda persona y tercera persona. En la primera persona podemos encontrar el verbo appeler, en infinitivo terminado en er. Es un verbo simple, se puede traducir como llamar. El siguiente verbo sería el verbo être, ser o estar. Y el siguiente verbo es presentar, presenté sería presentar en infinitivo, casi similar al español. Luego encontramos el verbo adoré, terminado también en er. Hay otro verbo que lo encontramos, es el verbo laisser, que significa dejar. Y revisando encontramos el verbo llegar, que es el arriver, es el verbo llegar. Y finalmente encontramos el verbo regarder en su forma infinitiva. Todos están en forma infinitiva por la terminación er. Vamos a irnos nuevamente a la tabla. El primero que presenta dice je appelle, el sujeto y el verbo conjugado. Je appelle. Je appelle. El siguiente sería je suis con el verbo être, y así sucesivamente con la primera persona. En plural sería nous sommes, el verbo être, otra vez el verbo être, y van a ir llenando ustedes. Hay un verbo que es un poco diferente porque van a encontrar el sujeto vous y ustedes podrían decir ya está, pero no, es un verbo que se debe añadir el sujeto, y en el espacio vamos a dejar escribir el sujeto. Sería je vous laisse, je vous laisse, que se traduce os dejo en español. Je vous laisse se traduce os dejo. Luego nos vamos a la actividad número 8. En la actividad número 8 nos dice cuándo es que se emplea je apóstrofe en lugar de je. En el ejemplo anterior vamos a explicar esto. Ya habíamos señalado que en francés no existe el choque de vocales. Por eso directamente aquí se escribe J apóstrofe y appelle, el verbo que corresponde, conjugado. Entonces, y cuando no hay choque de vocales, normalmente se debe escribir je vous, completo el sujeto. La actividad
La actividad 9 dice complete los pronombres sujetos que convienen y cuide de dar todas las soluciones posibles. ¿A qué se refiere esto? El primer ejemplo vamos a hacer. Dice, el punto 1 dice regarder, y vamos a analizar la terminación de este verbo. Está terminado en S. Entonces todo verbo terminado, conjugado, terminado, eso nos indica que pertenece a la segunda persona, que sería tu regardé. No se lee la última consonante, tu regardé. Y vamos a ir al siguiente ejemplo. En el cual el verbo conjugado que se nos presenta es habiter. Está también conjugado, hay que ponerle el sujeto que corresponda. Es posible encontrar la misma escritura para diferentes sujetos. En este caso, atendiendo a esta definición donde dice que la H es muda y que no puede existir un choque de vocales en este caso, entonces vamos a poner el pronombre sujeto je habite, je apóstrofe habite, je habite. Y el otro sujeto que puede ser también para la misma escritura es il habite y el habite. Como ven, hemos encontrado 3 sujetos para la misma forma de conjugación. Ustedes tienen por hacer más frases, es del 1 al 14, entonces esta corresponde a hacer una tarea por completar. Sería la tarea número 5. Tarea 5. Siguiendo con el número de actividades, tenemos la actividad número 10, donde señala el enunciado. Dites si le pronom subject vous correspond à un pluriel pour parler à plusieurs personnes ou à une forme de politesse pour parler à une seule personne ou à plusieurs personnes. Lo que nos indica que en cada frase nosotros vamos a señalar si se está refiriendo a una persona y también si se está refiriendo de forma educada al tener contacto con la otra persona. En francés, cuando uno no conoce a otra persona, es importante referirse con el sujeto vous o usted para referirnos a una persona que no conocemos. Si es muy familiar, vamos a utilizar tu. En este caso hay que analizar las siguientes frases y vamos a empezar por el ejemplo número 1, resolviendo el número 1. Dice Vincent, vous habitez à Nice. Vincent, vous habitez à Nice. Vicente, ¿usted vive en Nice? Y si está refiriéndose con el sujeto vous, quiere decir que es una conexión muy educada en relación a Vicente, y
Además, solamente está refiriendo a una sola persona. Vicente, usted vive en Nice. Entonces es una sola persona. Una persona. En el siguiente ejemplo, vamos a hacer uno más para que sea muy clara la tarea. En el 2 dice, les amis, qu'est-ce que vous regardez? Amigos, ¿qué mira? ¿Qué ustedes miran? Amigos, ¿qué miran ustedes? También hay otra vez el sujeto vous. Se refiere pero a varias personas, ¿no? Entonces, vamos a ver que son varias personas. En el primer caso podríamos también añadir que se refiere a una persona de manera educada. El otro se refiere a varias personas y también de manera educada. El resto ustedes van a seguir haciendo el análisis y esto sería la tarea número 6. Encontramos un subtítulo que dice Le verbe être. En la actividad número 11 indica que se debe encontrar la conjugación del verbo être avec les formes suivantes. Entonces está el sujeto que es sommes y a ello correspondería, si es plural, correspondería nous sommes, nosotros somos. Y el siguiente es que correspondería a tu es, tú eres, porque el verbo es ser o estar. Y luego estaría el verbo suis, que sería la primera persona, je suis. Je suis. El siguiente es vous êtes. Vous êtes. Y el siguiente es el pluriel. Sería ils sont. Y el último que es la palabra est, que corresponde al singular il. En este caso, en este último sujeto se va a referir obviamente a ils sont o el femenino y masculino, ¿no? El son. En el otro va a ser igual o el ¿no? Ella es o ellos son. Aquí vamos a añadir algo para que no haya ninguna confusión. Esto sería plural, ¿no? El son. Bien, vamos a ir a la siguiente actividad, que sería el 12. Hay que completar la ficha G1 que está en la página 29. Hay que llenar todo el verbo être de manera conjugada. Esa sería una tarea
por hacer, que correspondería a la tarea número 7. Tarea 7. Y nos vamos a los verbos regulares en el página 30. Ahí tenemos la ficha G4 que nos dice cómo se conjuga el verbo terminado en ER. Dice delante de A, E, I, U, UH muda, se pone J apóstrofe. En caso contrario, simplemente se pone el sujeto completo. Y para conjugar el verbo con un verbo regular en ER, simplemente se utilizan las terminaciones E. Las terminaciones E en la primera persona, en la segunda persona es. En la segunda persona es, en la tercera persona e, en la otra persona sería, en la persona plural, ons, y en la otra persona es z, y finalmente en la plural ent. Entonces con esas terminaciones y utilizando la raíz del verbo vamos a conjugar todos los términos terminados en ER. Es una regla general para estos verbos. Bueno, vamos a ir ahora al otro título, que sería afirmación o negación. Para esto está un video corto que lo he preparado para que ustedes lo vean y lo analicen y puedan resolver la actividad número 17, 18 y 19. Entonces terminaríamos la clase de hoy. Si hay alguna aclaración, si hay alguna consulta, lo vamos a hacer por el medio que tenemos, una videoconferencia, y también tenemos el apoyo de WhatsApp para una consulta personalizada. Entonces con esto finalizaríamos y tengo que decir muchísimas gracias, merci, au revoir et à la prochaine.